Chapter 4. Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. 1844-1900. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Filósofo alemán. If Life 04. Excalibur inició el primer encuentro, la maga vagabunda. Todos se habían quedado estáticos frente a la repentina acción de Yodowisei. Ninguno supo qué hacer o cómo reaccionar ante temeraria declaración, y cuando miraron hacia Ravel Fenix, esta hacía un amago de voluntad para no huir avergonzada. Issei miró desafiante al atacante de su ama, mientras que Irina estaba absorta en sus pensamientos. Lentamente el filo de Excalibur Mimik recobraba su tamaño original. Había varias cosas que quería decir, pero simplemente se limitó a quedarse parada viéndolo amenazadoramente. ¿Cómo te llamas, exorcista? El Sekiryuutei habló con un tono áspero y frío. Fu. Buah. La chica estalló en risas haciendo que todos le miraran desconcertados, mientras que Issei mantenía su postura. Jamás me imaginé que un demonio detendría el filo de una espada sagrada con las manos desnudas. Supongo que es un halago. El chico continuaba serio frente a su oponente, pero no has contestado mis preguntas. ¿Quién eres? ¿Ha pasado cerca de 6 o 7 años? Irina hizo una mueca, pero supongo que nunca me reconocerías, ya que nunca te dije mi género. ¿Aún sigues guardando el viejo manga Dragon BLL firmado por el autor? ¿Qué? ¿Cómo? Ahora era el Sekiryuutei quien estaba descolocado ante la revelación. Shidou-kun. Shidou Irina, Issei-chan. La exorcista sonrió complácidamente, pero el aura que despedía a su alrededor era atemorizante. Pero supongo que no importa, ya que eres una basura que debe de ser eliminada. Vaya reunión más problemática hemos tenido. Issei suspiró pesadamente, y eso que me estuve acordando de ti hace unos minutos. El chico relajó su postura un poco. Ya nos parecemos a Naruto y Sasuke. PFFF jajajaja. La exorcista bajó su arma lentamente. Aún mantienes ese sentido del humor bastante extraño. Todos comenzaron a parpadear repetidamente ante la extraña conversación que sostenían los dos oponentes. Ruruko comenzó a reconocer a dónde llevaba la plática. Gen-chan, ¿es mi imaginación o estos ya se les zafó un tornillo? Ruruko se acercó un poco a Sagi para susurrarle quedamente, ¿o ambos son otakus? Que no somos otakus. Tanto Irina e Issei gritaron al unísono, haciendo que la pequeña Ruruko brincara asustada. Irina nuevamente encaró a Issei, pero una mano en su hombro llamó su atención. Shidou, ya fue suficiente. Shenobia miraba con desaprobación las acciones de su compañera. No estamos para iniciar una guerra, sino para evitarla. Tienes razón, cuarta. La chica se dio por vencida. Me ofusqué un poco, lo lamento. Ravel miró con cierta hostilidad hacia su agresora e ideó un extraño plan, que si le resultaba bien le serviría a Issei como experiencia para sus nuevas técnicas. Dudo mucho que puedas salir indemne de tal agresión. La joven Fenix habló en un tono altanero, pero podremos arreglarnos de alguna manera. ¿Cómo? Irina miraba con incredulidad ante las palabras de Ravel. Ah. Ya veo, quieres que me arrodille y pida disculpas. Aunque eso me sería muy gratificante. Ravel sonreía altivamente. Tengo una idea en mente. Ahora su sonrisa crecía más. ¿Qué te parece un combate con mi peón? Un 1 vs 1. Ajá, vaya. Jamás pensé que pedirías algo así. Ahora era Irina la que sonreía. No hay problema si le mato. No ejerceré ninguna represalia, contestó Ravel con mucha confianza. Issei simplemente miró con desgano la conversación entre su rey y su vieja amiga. En su mente pudo escuchar a Drai reírse a todo pulmón, a lo que él solo pudo concluir. Las mujeres sí que son extrañas. Sona iba meditabunda siguiendo a las dos exorcistas y a los dos únicos miembros del club de ocultismo. Toda la situación se había salido de control, tomando un rumbo extraño y tal vez tenga una fatídica conclusión. Cuando Rias le pidió que cuidara de Issei y ayudara en lo que pudiera a Ravel, simplemente se hubiese negado. Pero no lo hizo. No era que esperara alguna remuneración, era simple y sincero desinterés. Aunque muy en el fondo deseaba saber el secreto del cómo obtener esos enormes globos que tenía por pechos. Sabía que tenían una función, no solo eran una masa de carne inútil, y tenía que averiguarlo de alguna forma. Pero eso era algo que no iba a decirle a nadie. Tsubaki se acercó a su rey, mientras este reía sospechosamente. Sona se sorprendió al casi verse descubierta. Kaichou, habló quedamente la joven Shinra, ¿por qué permite esto? Simple curiosidad, contestó la presidenta sin mucho ánimo, y un poco de retribución. No entiendo.
Tsubaki estaba confusa ante la respuesta. ¿Qué obtiene de todo esto? Esa exorcista estuvo a punto de hacer estallar un conflicto político entre la iglesia y el inframundo. La reina de Sona asintió ante la declaración. No podemos atacarla directamente porque caeríamos en el mismo problema, así que un combate simulado sería una opción para ventilar cualquier problema. Es cierto lo que dices, Kaichou. Tsubaki enfatizó el punto de su amiga, pero ¿por qué permitir que Issei arriesgue su vida? Tsubaki, ¿notaste la suma confianza que Ravel le tiene a Issei? La joven Shinra asintió. No voy a negar que Issei ha mejorado bastante en el poco tiempo que ha cooperado con nuestros entrenamientos. Tsubaki miró al Sekiryutei mientras escuchaba, pero quiero saber cómo se desenvolverá en una batalla a muerte. No te preocupes si vemos que la situación empeora, intervendremos inmediatamente. Tsubaki continuaba confusa ante las palabras de su presidenta y amiga. Era cierto que había una cuestión política, pero Issei ¿qué papel jugaba? Era cierto que el portador del Boosted Gear había cambiado drásticamente desde que Ravel le tomó como su sirviente, tanto que toda la escuela se lo atribuía a una relación sentimental. Muchos hombres cambian cuando se enamoran de verdad, y a pesar de querer admitirlo, la interacción entre ellos no parecía romántica en absoluto, aunque a veces la línea que separa una muy buena amistad y el amor puede ser bastante delgada. La joven miró hacia atrás observando la interacción entre sus compañeros, más precisamente Genshiro, Momoko y Ruruko. Esos tres sí mantenían algo de romanticismo y a veces coqueteaban o celaban entre ellos. Sinceramente Tsubaki suspiró agobiada. Nunca había sido buena para el romanticismo y seguramente nunca lo será. Por cierto, Tsubaki, Sona llamó a su reina mientras ésta se volvía para mirarla. ¿Qué fue lo que hizo que se retrasara? Ah. Eso fue porque Issei-san y Ravel-sama estaba entrenando con magia, la vicepresidenta contestó, mientras fijaba su mirada en el Sekiryutei. Al parecer su afinidad mágica se ajustó con la de Ravel-sama. Ya veo. Sona se cruzó de brazos, por eso pidió un combate simulado. Sona sonrió un poco, tenía un deje de emoción su semblante, tal vez olvidaría pedirle el secreto a Rias, y mejor disfrutaba del entretenimiento que el extraño para su cuidado le brindaba. Todo el grupo llegó al terreno detrás del nuevo edificio antiguo. Irina y Shinobi miraban con cierta aprehensión las reacciones de todos los miembros del consejo. Algunos habían perdido el color en sus rostros. Sekiryutei, ¿qué les pasa a esos? Preguntaba Shinobi con cierta curiosidad, mientras que Irina hacía lo posible por ignorarlos. Recordando viejos traumas, contestaba Issei mientras se encogía de hombros. Nada de qué preocuparse. Bien, mientras no nos molesten mejor. La voz de Irina resonó claro. ¿Alguna petición antes de comenzar? Sí. Issei se rascó un poco la cabeza antes de hablar. ¿Podrías visitar a mis padres ya que estás aquí? Para ellos sería un gusto volver a verte. La exorcista anglicana parpadeó varias veces ante extraña petición, a lo que simplemente suspiró. A veces no podía comprender el extraño comportamiento de Issei. Casi nunca había hablado con demonios reencarnados, usualmente eran bestias con deseos de alimentarse de humanos, pero Issei se comportaba bastante humano para su gusto. Issei, ¿sabes que pretendo matarte a pesar de que es una batalla simulada? Comentó Irina manteniendo su actitud inicial. Lo sé, estoy bastante consciente de tus deseos. El Sekiryutei caminaba hasta quedar una distancia prudente del resto del grupo, por eso pretendo no morir frente a ti. Tomaré en cuenta en visitarlos. Irina se colocó frente a Issei, pero no garantizo hacerlo. Tras esa última declaración ambos combatientes se pusieron frente a frente. Irina desenfundó a Excalibur Mimik mientras que Issei hizo lo mismo con su Boosted Gear, llamándolo en su brazo izquierdo. Boost. Tras esa declaración Irina acortó distancia entre ella e Issei, levantó su arma sobre su cabeza y la dejó caer buscando cortar el cuerpo de su oponente. Nuevamente ocurrió lo impensable, el filo de Mimik conoció la dureza del Boosted Gear, el chirrido de ambos objetos sobrenaturales invadieron la quietud de la zona. Shinobi y el resto del grupo miraban con detenimiento el breve intercambio, pero Ravel estaba tranquila. Issei alejó la espada con la fuerza de su brazo, dejando descolocada a Irina. 2 veces no es suerte, pensó la joven exorcista, hay algo en su brazo izquierdo. La chica brincó hacia atrás tratando nuevamente de crear distancia. Issei miraba con detenimiento la espada sagrada como si esperara algo. Irina comprendió, su oponente esperaba que el filo se alargara para atacar a distancia. Boost. Ahora era Issei quien se acercaba a Irina, acortando la distancia con pasmosa velocidad. Dejado atrás una pequeña estela de polvo, comenzó a arremeter en contra de la portadora de Mimik. Los golpes trataban de ser certeros. Irina respondía al embate de la misma manera.
Un paso daba Issei hacia adelante, el mismo que retrocedía Irina, el Sekiryuta y golpeaba con la derecha y se defendía con la izquierda. La joven no pudo evitar sonreír ante un viejo recuerdo de la niñez, aquellas pequeñas escaramuzas que tenían a modo de juego. Issei-chan, parece que no has olvidado. Ese pensamiento pasó por la mente de la chica, pero esto no es un juego. Tras un fuerte grito de Irina, Mimig respondió a los deseos de su dueña, cambiando su forma, alargando su tamaño, aumentando su flexibilidad. Issei ahora fue el que se vio forzado a crear distancia entre los dos, viendo cómo el arma cambiaba su forma. Boost. Irina hacía respiraciones profundas para recuperar su concentración, Issei imitaba la acción, mientras que una leve sonrisa adornaba su rostro. ¿Era esto lo que esperabas, Issei-chan? La exorcista comenzó a agitar su arma como si de un listón de gimnasia se tratase. Entonces aquí lo tienes. Entonces ya me estás tomado en serio, Issei respondía mientras levantaba ambos puños a modo de guardia. Irina agitó su arma, levantando su brazo, el filo de Mimik se enderezó completamente, haciéndolo bajar por completo. Este golpeó el suelo donde estaba Issei. En el último instante el chico se había movido para esquivar el ataque. La exorcista movió su brazo de manera horizontal y el filo imitó la acción, siguiendo la trayectoria que Issei usó para moverse. Nuevamente se vio obligado a defenderse. Boost. Ahora comenzaba el juego del gato y el ratón, donde Issei era el perseguido. Todos los presentes miraban incrédulos la pelea, tanto que olvidaron pestañear. Issei esquivaba corriendo, agazapándose, rodando e inclusive brincando, mientras Irina se mantenía inmóvil en su sitio. En ese momento todos concluyeron en algo: Issei estaba siendo dominado en su totalidad. Entonces, ¿por qué el Sekiryuta sonreía? Fue cuando todos se atrevieron a mirar a Ravel Phoenix, quien no mostraba signos de sorpresa, sino que mostraba la misma sonrisa en su rostro. Fue entonces que el dragón dentro del Boosted Gear haría la declaración más importante en el combate. Ignition. Ignition. Una súbita ráfaga de viento sopló por los alrededores del viejo edificio antiguo, los árboles se agitaron de su lugar, las aves volaron asustadas y una pequeña figura salió impulsada con bastante fuerza. Kia. Ravel era empujada hacia atrás cayendo al suelo. Me dolió, dragón idiota. No pudiste ser más delicado. La pequeña Fénix se levantaba lentamente mientras se limpiaba un poco el polvo. Lo lamento, Ravel-chan, comentaba Issei un poco apenado mientras se acercaba hacia su ama. Aún no lo domino completamente. Lo sé, Ravel hizo un leve puchero, pero es fantástico. Issei-senpai es un nuevo poder. La chica no pudo evitar estar emocionada. Más bien una variación de la explosión, comentaba Drake con cierto orgullo en su voz. Me sorprende que este tonto lo consiguiera. Oí. Drake, no seas malo y dame algo de crédito. Issei miró con falso enfado a su Boosted Gear. Fue mía la idea. Pero quien la llevó a cabo fue la princesa Fénix. El dragón hablaba bastante complacido con el resultado. Sabe mucho más que aquella reina del sadomasoquismo. Ravel no pudo más que enrojecer ante el halago del dragón celestial, pero no podía negarse. Le tomó bastante horas idear un nuevo método para aumentar las capacidades de Issei, y ahora veía el fruto del esfuerzo. Ambos jóvenes no pudieron evitar sonreír ante el éxito de su plan. Con esto podrían cambiar los resultados de futuras batallas. Todos los presentes estaban completamente mudos, ninguno daba crédito a lo que sus ojos veían, y de toda la más sorprendida era la pequeña Ruruko Nimura, quien salió de su estupor para hablar. ¿Su brazo? ¿Qué le ha pasado a su brazo? La castaña señalaba al Boosted Gear. ¿Ese es su balance breaker? No es eso, no se siente así. Sona era la que respondía con incredulidad. Es algo muy diferente. El guantelete que representaba al Boosted Gear había cambiado drásticamente. Ciertas partes de las placas metálicas que le conformaban desaparecieron, dejando en su lugar pequeñas lenguas de fuego que bailaban libremente, y las uniones de las placas estaban al rojo vivo irradiando un leve brillo, dándole un aspecto más atemorizante a simple vista. Boosted Gear, Ignition Mode, Ravel comentó tranquilamente. Fue idea de Issei-senpai. Su Sacred Gear duplica los poderes de su usuario cada 10 segundos. Todos los oyentes asentían. Este nuevo modo es completamente diferente, aunque ciertamente no sabemos la totalidad de su alcance. En teoría le permite a Senpai utilizar más boos de lo que su cuerpo puede soportar. Todos tragaron saliva. Impredecible y osado, agrega al suicida. Fue el pensamiento colectivo del consejo estudiantil, y ciertamente todos comenzarían a admirar eso de su compañero. Boost.
Las llamas del guantelete se avivaron más. En ese momento el Sekiryutei se abalanzó contra Irina, quien solamente pudo precisar su ubicación por mera suerte. La velocidad de Issei era completamente diferente. En el instante que apareció lanzó un golpe con intención de lastimar el estómago de la portadora de Mimic, pero ella tenía algo más a su favor, y eso era experiencia. Usando su arma para impulsarse hacia atrás, la chica logró protegerse del impacto, pero notó algo que estaba mal. Un ligero olor a quemado invadió su olfato. Fue cuando se dio cuenta que el área donde iba a ser golpeada se había quemado un poco. Imposible. Zenobia, quien había permanecido callada todo el tiempo, comentaba asombrada, sus golpes están potenciados con fuego. TCH. Jamás me esperé eso de ti, Irina masculló entre dientes mientras se cubría parte de su abdomen, pero siendo un demonio no era para menos. ¿Lo dices tú, Irina-chan? Issei respondía con cierta sorna en su voz, tu espada puede cambiar de forma. Bien, ya no me quejaré. La exorcista encogió los hombros, no voy a negar que te ves impresionante con tu voz Ted-Gear, me recuerdas a cierto personaje de aquel viejo de peleas en el que siempre te ganaba. Tienes razón, pero soy nuevo en esto. Issei levantó su mano izquierda mientras juntaba su pulgar, el dedo índice y medio, me valgo de imitaciones, así que no te enojes conmigo. Entonces chasqueó sus dedos. Irina sintió un escalofrío, haciendo que saltara de su lugar y el sonido similar a la detonación de una escopeta se escuchó por todo el lugar. La joven miró con sorpresa y horror el lugar donde ella se encontraba, una llamarada había aparecido quemando todo a su alrededor. Ya entiendo el porqué de las imitaciones, sonrió nerviosamente Irina, ese fue el ataque de R y Mustang. Culpable, Issei dijo sin ánimo, explosión breaker, si tengo oportunidad le pediré consejos a la reina del hermano mayor de mi ama. Nuevamente el curso de la pelea cambiaba, ahora era Irina quien se vio obligada a replegarse en sus ataques, al parecer su ventaja con Mimic era menor y el atacar a distancia poco importaba ya, volvieron a intercambiar golpes, pero ya no podía mantener el mismo ritmo, cada vez que se defendía, el calor avasallante del fuego le comenzaba a agobiar. Y ciertamente comenzaba a verse superada. Y eso era imperdonable para ella, tenía que ser más fuerte si quería cumplir con su objetivo. Sus ataques se volvieron más violentos, Issei se defendía perfectamente de los embates, el terreno alrededor de ellos empezaba a sufrir los estragos de la batalla. La tierra estaba levantada, el poco césped que había estaba quemado en su totalidad, y cráteres por doquier. Pero ninguno quería ceder terreno. Fue entonces cuando Issei se dio cuenta de algo y decidió hacer lo impensable. Me rindo. El Sekiryutei habló tranquilamente mientras miraba el aspecto de su oponente, ya no puedo continuar y ya tengo hambre. Todos, incluyendo Irina, se quedaron helados ante tal declaración, mientras que Ravela sentía complácida ante el resultado y no solo ella sino también Zenobia cuarta. Reset. El boss Ted-Gear regresó a su forma sellada, desapareciendo de la vista de todos, e Issei emprendía el viaje de regreso al grupo. Espera. Esto todavía no termina. Gritó desesperada la portadora de Excalibur, no me des la espalda. La chica intentó dar un último ataque, pero su visión se nubló y sus piernas fallaron, estuvo a punto de caer de frente pero fue detenida por Issei. Deberías de notar cuando tu cuerpo ya no puede más, habló el joven con bastante seriedad, si lo sé yo. La expresión del rostro del Sekiryutei era de tristeza. Irina fue incapaz de notarlo pero reaccionó de manera violenta, se alejó de él bastante avergonzada, pero sobre todo enfadada con ella, había recibido la compasión de un enemigo, algo que para ella era imperdonable. Hazle caso, Shirou, fue Zenobia la que se acercó a su compañera y le ofreció su hombro para que se apoyara. Muchas gracias Yodo Issei. Issei, miró cómo se alejaba el par tomando rumbo desconocido, tenía muchas preguntas sin conocer respuesta y la más importante era, Irina, ¿qué fue lo que te ocurrió? El día siguiente fue un verdadero calvario para el dueño del boss Ted-Gear, Sona y todo su séquito de sirvientes le plagaron con preguntas y ovaciones. Pudo jurar que Tsubasa, la torre de Sona, le miraba con ojos de enamorada. Ravel y él continuaban con su rutina diaria, y apenas comenzaban a cumplir contratos con humanos. Al parecer, sus clientes habituales necesitaban de su ayuda para sus tareas mundanas. Por suerte para él cambiar de ritmo fue bastante gratificante. Tuvo oportunidad de conocer a unos de los clientes de su ama, toda una señorita de sociedad quien buscaba en Ravel una compañera para platicar de ciertos temas que no cualquiera conocía. Y deseo no haberlo hecho y el término boislot quedaría prohibido en su lenguaje por el resto de su inmortal vida e ignoraría la ferviente y acalorada discusión que presenció en ese día.
Ambos jóvenes iban en silencio por el parque mientras evitaban recordar la penosa situación que vivieron momentos antes, hasta que el estómago de Ravel hizo un discreto recordatorio de que tenía hambre. Issei no pudo evitar reírse un poco, y fijó su mirada en un solitario puesto de crepas ambulantes. «Ravel-chan, ¿quieres una crepa?», comentó el chico mientras señalaba al lugar que había divisado. «De fresas, por favor», Ravel contestó de manera tímida, mientras evitaba sonrojarse sin éxito. La chica miró complácida la golosina, era una de las pocas cosas que realmente deseaba probar con bastante anhelo, y se miraba con gracia el rostro feliz de su ama, un pequeño calor se formó dentro de su ser. Quería descartar ese sentimiento pero una parte de él se lo impedía. De repente escuchó otro discreto gruñido y miró a su compañera que negó con la cabeza, nuevamente se escuchó el gruñido, ambos se levantaron para divisar el lugar donde provenía, detrás de unos arbustos cercanos a donde se encontraban. Lo que se encontraron fue a una niña completamente desfallecida. De quizás de unos 13 o 14 años, rubia y completamente vestida como una adorable bruja. Ambos jóvenes se miraron interrogantes a los ojos, entonces Issei hizo algo inesperado, acercó su crepa hacia la pequeña bruja, quien reaccionó ante el agradable aroma del chocolate con plátanos y crema. La chica abrió sus ojos, revelando que eran azules como los de Ravel, si alguien las viera juntas pensarían que eran hermanas. «Tengo hambre», habló la jovencita quien no perdía de vista a la golosina. «¿Quieres?». Issei habló con cierta duda ante la persona que tenía frente a él. Entonces ella se abalanzó ante la crepa y comenzó a comerla con gusto y ahínco. Una vez que la chica terminó su alimento, el par se llevó a su inesperado hallazgo a un restaurante familiar. Ambos vieron cómo su invitada comía con bastante apetito. En otra ocasión Issei se hubiese preocupado por sus finanzas, pero desde que abandonó ciertas costumbres el dinero no era problema, y sus padres miraban complácidos que sus calificaciones mejoraran bastante aumentando su mesada. «Muchas gracias, demonio-sama», habló la chiquila con bastante gratitud, no había comido en varios días. «Un momento, ¿sabes qué somos?». Se alarmó Issei al verse descubierto y Ravel se tensó un poco. «Claro que sí, puedo sentir su aura mágica bastante bien», la brujita habló cortésmente. «Mi nombre es Issei, eso de demonio-sama suena bastante raro», dijo el Sekiryute y bastante incomodado. «Está bien Issei-sama», la chica asintió ante la petición, «¿y cómo me refiero a su compañera?». Mirando directamente a Ravel. «Me llamo Ravel», respondió la joven Fennec saliendo de su estupor, «¿y tú eres?». La chica parpadeó varias veces ante la pregunta, entonces asintió tomando una decisión. «Mi nombre es Lefai», la joven dijo con bastante ánimo, «Lefai Pendragon y necesito que me brinden su ayuda». El trío había cambiado de locación y ahora se encontraban en el departamento de Ravel, era la primera vez que Issei visitaba ese lugar y la manera de describirlo era lujosamente acogedor, y no era para menos, casi todo lo que estaba allí parecía bastante caro. La joven Fennec era una buena anfitriona y les había ofrecido un poco de té a sus visitantes, la chica era bastante bien versada en las labores del hogar a lo que Issei no pudo evitar comentar. «En el futuro, serás una buena esposa», el único chico en la habitación soltó sin ningún reparo. «Gracias», Ravel no pudo evitar apenarse. Perdone mi atrevimiento», Lefai les miraba con curiosidad, «¿ustedes dos son novios?». Ambos permanecieron callados, completamente avergonzados, pero ninguno pudo articular respuesta alguna. «¿Cuál es la petición que deseas hacer?», se apresuró a preguntar Ravel, para desviar la conversación. «Claro que sí Ravel-sama», Lefai respondió cortésmente, «necesito que me ayuden a encontrar un objeto y a dos personas». La chica mostró dos fotos. Un joven de lentes bastante apuesto, con la misma apariencia que Lefai, y la otra foto mostraba a una joven rubia vestida de ama de llaves. «¿De quiénes se tratan, Lefai-chan?». Issei miró ambas fotos con bastante curiosidad. «Se trata de mi hermano mayor y de su novia, Issei-sama», Lefai mostraba un semblante triste, «mi hermano fue tomado como rehén por un desconocido, y su novia salió a buscarle, pero perdimos contacto con ella. Yo vine en secreto para encontrarles». «Entiendo eso», el Sekiryute y comprendió las reacciones de Lefai, «¿y el objeto cuál es?». Lefai bajó un poco la mirada, meditando si debía decir cuál era el objeto que estaba buscando, no sabía cómo reaccionarían los dos demonios frente a ella, ni tampoco las implicaciones futuras que tendría en los próximos eventos, tanto Issei como Ravel quedarían sin habla ante la terrible revelación. «Necesito que me ayuden a encontrar el séptimo fragmento de Excalibur Ruler».